¿Cómo estamos en esta noche, hermanos? Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar con esta tarde que tenemos la prédica. ¿Cuántos estamos dispuestos a poner este mundo de cabeza? Amén. Amén. Bueno, acá vamos a tener algunos puntos a considerar. Si su respuesta fue sí, vamos a tener algunos puntos a considerar para poder poner este mundo de cabeza. Amén. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Amén. Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta noche, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Jesús. Te pedimos, Señor, en esta noche de que tu palabra, tu amor y tu misericordia, Señor, pueda estar sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de que quites, Señor, toda distracción de nuestra mente, de nuestra cabeza, Padre eterno Jesús, Señor, en lo que haremos tal vez el día de mañana o más tarde. Te pedimos, Señor, una tranquilidad completa y que podamos, Señor, entender y ver estos puntos, Señor, donde tenemos que, Padre Santo, Señor, trabajar en nuestras vidas y que podemos realmente poner este mundo de cabeza, Señor, con la palabra tuya y sobre todo llevar esa gracia maravillosa de ti, Padre eterno Jesús. Bendigo, Señor, a cada una de las familias en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Pues gloria a Dios, mis hermanos. Tenemos una semana más, estamos gozándonos en el libro de los Hechos. Lo que vamos a tocar es de la despedida de Pablo del pueblo de Éfeso y cómo es que él ya no puede llegar a Éfeso para despedirse, sino que pide a los ancianos de Éfeso, a los líderes de Éfeso, que fueran a Mileto, donde él iba a estar, reunirse ahí y poder despedirse de ellos, ¿no? Algunos bosquejos que estuve haciendo dice que la gente, los ancianos, pensaron de que esto era una broma de Pablo, pero no era una broma, era un tiempo de llanto, un tiempo de tristeza. Pero cómo es que él encarga como líder para poder realmente que ellos lleven a la iglesia por un buen camino. Amén. ¿Qué les parece si leemos el primer punto? Dice Hechos 20, 17, 21. Si tiene sus Biblias o sus teléfonos, usted puede abrirlo ahí. Y dice acá: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido y anunciar y enseñar públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Wow, ¿no? Pasamos al siguiente punto, a ver si podemos ver bueno, no sé si se aprecia, pero Mileto está ya por la mitad. Y Éfeso está más o menos, lo que pasa es que Éfeso, Mileto, ajá. Lamentablemente, hermano, se robaron todas nuestras cosas hace unas semanas, o no tenemos el láser para poder apuntarle dónde estaba Mileto y dónde estaba Éfeso, pero si pueden apreciarlo sería. Acordémonos que Pablo estaba viniendo de Macedonia, en la parte de arriba de Macedonia, y dice que por la acechanza de los judíos él empieza a viajar por tierra, porque pudo tomar, ¿no?, por mar, y porque la idea de él era llegar a Jerusalén, que está en la parte baja derecha, ¿no? Entonces, pero por la acechanza de los judíos él empieza y empieza a viajar por la tierra, llega a Mileto y como ya no se iba a parar en Éfeso, y manda a llamar a los ancianos, y ese es el punto que vamos a desarrollar en este momento, ¿no? Nomás ese es para poder apreciar, para tener una idea de dónde era Mileto. Más o menos tenían que viajar 30 a 35 millas de Éfeso a Mileto, y estos líderes ancianos de la iglesia tuvieron que viajar para encontrarse con Pablo hasta Mileto, ¿no? Ya ahí hay un gran esfuerzo, ¿no? Y ahí no era, ¿no?, agarro el carro, mi Mercedes-Benz y llego rápidamente, no. Tenías que caminar y son 35 millas, ¿no? Entre 20 y 30 millas yo he caminado y es difícil, ¿no? Y estos ancianos eran ya personas de avanzada edad probablemente,
y así ellos pudieron llegar a poder encontrarse con Pablo, ¿no? Aquel que prácticamente les había mostrado el camino de la verdad. Amén. Dice en el primer recuento que hace Pablo, ¿no? Habla del trabajo que él ha hecho en este lugar. Y podemos ver en el capítulo 20 una imagen diferente de Pablo. Generalmente conocemos a Pablo una imagen como evangelista, pero acá Pablo está más como pastor, como aquel que va a dirigir, aquel que va a llevar al pueblo, aquel que realmente va a llevar la palabra del Señor, pero no solamente llevarlo, sino él empezó a discipular con amor, con gracia, con misericordia, ¿no? Y realmente empieza el recuento y se ve esa etapa como que si él fuera pastor. Y conocemos que Pablo, ¿no? Casi todos los libros, ¿no? de que Pablo escribió es más como evangelista, ¿no? Y él va, lleva, da la palabra y va. Pero ahora no, ahora vamos a ver otra faceta un poquito diferente, ¿no? Dice, este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Si nos tocaría hacer un recuento de nosotros mismos, ¿cómo es que daríamos nuestro recuento? ¿Cómo es que empezaríamos ese recuento si a nosotros nos tocaría despedirnos, así como Pablo, ¿no? Pero fíjate lo que dijo Pablo, ¿no? O sea, dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Desde el primer día que él entró en Asia, ¿no? No sé qué tan firmes podríamos hablar eso. Yo realmente, hermanos, yo los amo, amén. Pero no sé si podría decir así como Pablo, ¿no? Porque Pablo está diciendo de que, mira, yo desde el primer día que entré a estar con ustedes, ¿no? Yo les he servido, les he amado, ¿no? He estado intercediendo con lágrimas, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las acechanzas del enemigo. Sin embargo, yo he estado ahí con ustedes intercediendo y no me fui. Tal vez muchas veces cuando nosotros vemos un poco difícil la situación, ¿qué es lo que hacemos? Nos cambiamos de ciudad, nos cambiamos de barrio, de vecindad o aún de país. Pero él no, él perseveró, él siguió. Amén. La pregunta es para nosotros, ¿cómo estamos nosotros realmente trabajando? ¿Cómo nos tocaría a nosotros si tendríamos que hacer un recuento de nuestras vidas? Desde que estamos sirviendo a Dios, desde que el Señor tocó nuestra vida, nuestro corazón. ¿Cómo nosotros estaríamos? Yo creo que es un punto a poder considerar y pensar. Amén. Pasemos al segundo punto, en Hechos 20, 22 al 24. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! Esto realmente está extraordinario, ¿amén? En estos versículos Pablo habla acerca de su futuro, ¿no? Dice que él no se turba ni se detiene, más está continuo con el plan de Dios en su vida. O sea que él está trabajando en lo que el Señor le encargó y aún que las cosas no se ven, ¿no? Porque dice que fue revelado por el Espíritu que le esperaban prisiones, ¿no? Pruebas, tribulaciones, ¿no? Él está dispuesto a poder continuar con lo que el Señor le encargó, ¿no? La incertidumbre no conmovió a Pablo. Él continuó con la causa de Dios, ¿no? Y él cantaba, dice que no sé si lo puse ahí en Salmos 16:8, ahí está. Dice que él cantaba esta canción, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, dice, por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Cómo es que él tenía esa
esa fuerza para poder continuar en lo que él tenía que hacer, ¿no? Él no estaba tirando la toalla, él no estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer esto porque veo que la situación no está muy buena para mí. Él continuó, no apreció, él sabía en quién confiaba, él sabía a quién servía y que nada de las cosas que pasara en este mundo lo iba a mover del plan de Dios que él tenía. Amén. El Espíritu Santo por toda la ciudad, dice, me daba testimonio, nada íntimo, nada intimado a Pablo, sino que estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio. No está bien. Pablo había hecho muchas cosas en Éfeso, milagros increíbles, y aquí vamos a ver algunos milagros. Amén. Podemos ver acá en el siguiente versículo, en Hechos 19:11, en Hechos 9:12, cómo es que él continuó trabajando y decía, y hacía, dice Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. En el Hechos 9:12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hechos 9:15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois, ¿no? Eso estamos hablando del hijo del judío que se llamaba Esceva, tenía 7 hijos y ellos empezaron a usar la palabra de Dios o el nombre de Jesús para poder echar fuera demonios, ¿no? Pero sin embargo, dice que lo que hizo estos espíritus malos es que se burló de ellos, ¿no? Y realmente no pudieron hacer nada, ¿no? Yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿No? Realmente, hermanos, Pablo continuaba con el propósito de Dios y a él nada lo movió. Amén. Pasemos al siguiente punto, porque tenemos mucho que ir. Vamos a tratar de poder hacerlo. En Hechos 20, 22, 24. Amén. Dice, perdón, esa ya lo leímos. En Hechos 20, 25 y 26. Amén. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, que los ancianos están ahí con él, ¿no? Caminaron tanto para reunirse con él. Y dice Pablo, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Yo creo que esta palabra cayó terriblemente triste y trágico para estas personas, amén. Yo creo que si alguno de nosotros me dice que será la última vez que vea su rostro, realmente me entristecería mi corazón, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando. Y el siguiente dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Acá hay un punto a considerar también, por tanto. Hay 3 veces que se habla en esta parte, por tanto, ¿no? O sea, que quiere enfocar, que quiere hablar algo sobre lo que tiene que decir esto. Dice, ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Dice, Pablo muestra una profunda tristeza y una gran compasión y valor para decir que no lo verá más, ¿no? A estos ancianos, ¿no? Y prácticamente iba a caer como una bomba, ¿no? de emociones para estos ancianos en este lugar. Dice, no nos olvidemos el vínculo que Pablo tuvo con estos ancianos en Éfeso por más de 2 años. Aún dice la palabra, dice por 3 años, casi 3 años él estuvo ahí. En Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Y el versículo 20-26 viene la primera palabra que decía por tanto. ¿A qué se refiere cuando dice por tanto? Vamos a ver que Pablo usa esto 3 veces. Y lo que está diciendo es que había hecho todo lo correcto ante Dios y los hombres, hablándoles e instruyéndoles para que entregaran su vida a Dios, declarando solamente de que él está limpio delante de Dios. Por tanto, dice que él protestó el día de hoy que es limpio de la sangre de todos. Wow. No, yo me ponía a pensar cómo es que cuando uno lleva la palabra de Dios, cuando uno lleva
las buenas nuevas de la palabra de Dios y uno se puede sentir realmente libre, ¿no? Muchas veces me ha pasado a mí, estaba hablando con alguien y hablamos de tantas cosas, pero quería hablarle de Dios y no pude hablarle de Dios porque de diferentes modos simplemente no llegó el momento. Y cuando me iba a casa o cuando estaba orando o leyendo la palabra, dice, pero ¿por qué no le hablé? Porque a lo mejor no le pude llevar la palabra del Señor, ¿no? Nos quedamos pensando, ¿no? Pero Pablo no tenía esas cosas. Él había y estaba seguro de que él había dado todo lo que era de él para poder engrandecer el reino de Dios. Había llevado la palabra del Señor, ¿no? Entonces él no tenía que preocuparse. Muchas veces yo me preocupo de eso. Pero pude decir, pude hablar, pude hacer un poco más, ¿no? Pero Pablo estaba limpio, ¿no? Y él decía de que no me tengo por qué preocupar por esto. Dice, sigamos un poco acá en Hechos 20, 27 al 28. Dice, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, en el cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, se cree que Pablo instruyó a los efesios por más de 2 años, y esto lo vamos a ver en Hechos 19, 9 al 10. Si alguien tiene la palabra, parece que eso no está, si alguien tiene puede leerlo en Hechos 19, 9 y 10. Si lo tienen, ¿alguien lo tiene? Si no lo tiene, pasamos al siguiente. Amén. ¿Alguien le tuvo? Ok. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y eso fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es algo precioso, ¿no? Como le dije, él no tenía nada en qué arrepentirse, tal vez como muchas veces nosotros nos arrepentimos. Él estaba seguro de que él había llevado la palabra, había enseñado la palabra, estaba dispuesto a poder hacer la voluntad del Señor y él estaba consciente de lo que él había hecho. Amén. Acá dice, advertiré y nos advierte, dice que en los últimos tiempos o días la gente sufrirá de la sana doctrina, sino que estos buscarán maestros que les diga solo lo que quieran escuchar, ¿no? O oír, ¿no? Dice acá en 2 de Timoteo, no sé si lo tengo eso, 4:3, sí. Dice, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso dice acá, hermanos, en el versículo anterior que leímos, dice que él no ha rehuido anunciar todo el consejo de la palabra de Dios. Muchas veces nos gustan los versículos bíblicos, ¿no? Los hermosos, donde te dice Dios te bendice, Dios te va a glorificar, Dios te va a exaltar, pero los versículos donde dice, mira, si no haces esto, va a pasar esto, ¿no? Y esos versículos no nos gusta leerlo, ¿no? Apocalipsis, ¿no? ¿A quién le encanta Apocalipsis, no? No, a nadie le gusta Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Pablo dice que él no había rehuido a anunciar todo el consejo de la palabra? De principio a fin, él estuvo enseñándolo la palabra del Señor. Amén. Si tomamos fuertemente, dice este testimonio de Pablo, hay que decir que esos predicadores que deliberadamente fallan o rehuyen anunciar todo el consejo de Dios, son culpables de la sangre de esas personas. Eso estuvo fuerte, ¿no? O sea que si nosotros no anunciamos o no usamos la palabra de Dios y solamente usamos las que nos encantan, las que nos gustan, la que nos gustan y no anunciamos completo la palabra del Señor, si hay alguien que se pierde por ese motivo, dice que son culpables de la sangre de todos. Porque Pablo está diciendo acá, dice, el cual él ganó, dice, con su propia sangre, ¿no? Perdón, mirad por vosotros que por todo el rebaño y el Espíritu Santo les he puesto por obispos. Bueno, les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. Pero de que, parece que fue el versículo anterior, que dice que él
no se hace cargo de la sangre de ellos, que Él estaba limpio, Él estaba libre. Pero si no mostramos completamente la palabra del Señor, entonces vamos a ser culpables de la sangre de esas personas. Cuando esas personas no lleguen al reino de Dios o se pierdan, se va a hacer por nuestra culpa, porque no llegamos a usar la palabra completa, decirle, ¿sabes qué? Si tú obedeces la palabra de Dios, amén, aleluya. Tienes que entregar tu vida a Cristo, ¿no? Tienes que no solamente entregar tu vida a Cristo, sino tienes que seguir en la voluntad de Dios, tienes que caminar con los preceptos de Dios, ¿no? Decir de que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, amén. O también lo que tenemos acá en Romanos 10:9, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solamente recibir a Cristo, sino tienes que perseverar, tienes que seguir, amén. Entonces, si estamos haciendo eso, entonces no vamos a ser culpables de la sangre de ellos, amén. Y estos son para todos los predicadores, dice, que dan gusto a su audiencia, que quieren solo lo que ellos quieran oír y nomás endulzar el oído de ellos. Hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Por eso que Pablo nos advierte, dice en estos versículos, porque he oído anunciar todo el consejo de Dios. Amén. Y ahora vemos la segunda parte donde dice, por tanto. Esta vez está hablando directamente sobre el evangelio o el ministerio de Dios que nos está encargando a cada uno de nosotros, o a los ancianos en ese entonces. Y como tenemos que llevar las buenas nuevas de gracia, encargándonos, ¿no?, a discipular, a cuidar el rebaño de la iglesia, porque Él con su sangre la compró en la cruz del Calvario. Amén. Dice, así como Jesús amaba tanto a la humanidad, al punto de dar su vida por cada uno de nosotros, así también Pablo siguió a Jesús en todo lo que pudo. Y como Jesús amaba tanto a estos líderes, también lo hacía Pablo. Y hay unas similitudes de la vida de Pablo y Jesús, vamos a notar en estos versículos, y esto es muy fascinante reflexionar, amén. Dice, al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Estaba tratando de llegar a Jerusalén con un grupo de discípulos. Al igual que Jesús, Pablo recibió oposición ¿de quién? De los judíos hostiles, nos dice la palabra del Señor, amén. Que conspiraron ¿con quién? Contra la vida de Jesús, pero también conspiraron o están conspirando ahora en la vida sobre Pablo. Al igual que Jesús, Pablo hizo y recibió 3 predicciones sucesivas de su sufrimiento venidero en Jerusalén, incluyendo el ser entregado a los gentiles. Y exactamente pasó también con Jesús. Al igual que Jesús, Pablo declaró estar listo para dar su vida. ¿Cuántos aquí están listos para dar su vida? Amén. Aleluya. Al igual que Jesús estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de la palabra del Señor o de Dios. Al igual que Jesús expresó que se rendía por completo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de acá estamos dispuestos a poder rendirnos por completo a la voluntad de Dios? Amén. Amén. Hechos 20, 29 al 30. Ya terminamos, hermano, no se preocupen. Dice, porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, en estos versículos Pablo sigue advirtiendo que si no tomamos en serio las cosas de Dios, esto es lo que va a suceder. Amén. Lo que pasará dice que entrará en medio de nosotros o del pueblo de Dios lobos rapaces que no perdonarán a los hijos de Dios, a los que están viniendo a los caminos de Dios, que Él tanto cuidó. Porque dice que estuvo por espacio de 2-3 años enseñándoles, cuidando, velando por ellos, llorando, intercediendo por ellos. Amén. Versículos siguientes 20, 31 al 35. Por tanto, velad. Por tanto, dice una vez más, por tanto, esta es la tercera vez que habla por tanto. Dice, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido
de nada he codiciado antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo los he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Wow, qué hermoso, amén. Dice, hermanos, esta es la tercera palabra, por tanto, de Pablo, y aquí están dejándolos a cómo fue que él les cuidó de día y de noche, ¿no? Sobre este tiempo. Ellos no solo les cuidaba, sino también, ¿qué es lo que dice que le hacía? Dice que los amonestaba, dice, con toda palabra buena. La palabra de Dios aún derramando lágrimas por cada uno de ellos. ¿No? Aquí hay algunos puntos a considerar. Dice que veló por ellos por espacio de 3 años, de día y de noche. ¿Cuántos de nosotros acá hemos velado por alguien por espacio de 3 años, de día y de noche? No es una vara muy alta, ¿eh? Ni yo me atrevería a decir, yo he hecho. Sí, he orado, sí he intercedido, he trabajado, no, han salido algunas lágrimas, pero no como esto, ¿no? Amonestando, le dice aún con lágrimas a cada uno de ellos. El siguiente punto dice, ahora los encomienda a Dios y la palabra de su gracia, que tiene que tener ese poder, esa gracia de Dios. Nos solidificar para tener herencia con los santos, que para ver vamos a ver este versículo en Corintios, parece que sí lo puse, Corintios 3, 10 al 15, ¿sí? ¿No? Este está en 1 Corintios 3, 10, 15, dice acá la palabra del Señor, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifique, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, reciba recompensa. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso está diciendo, hermanos, de que ¿quiénes son los que sobreedifican? Porque la piedra ya está puesto, que es Cristo. Amén. De ahí nos toca el trabajo para cada uno de nosotros, dice. Amén. Dice, si alguno sobreedifica, dice, con piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, o dice, o oro. O sea, lo que nosotros hagamos en nuestra vida, cómo servimos a Dios y cómo estamos en nuestro núcleo familiar, en nuestra ciudad, donde usted se desenvuelve, eso es lo que usted está edificando, eso es lo que usted está sembrando para poder cosechar después, ¿no? Y ahora todo eso que usted sobreedificó sobre Jesús, dice que va a ser pasado por fuego. Amén. Dice que si alguno ha edificado con oro, ¿qué va a pasar? Pues el oro no se mantiene, tal vez se va a derretir, pero se mantiene. No, plata, piedras preciosas, madera. ¿Qué pasa con madera, heno, hojarasca? ¿Qué es lo que hace el fuego? La quema, lo desaparece, amén. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nosotros estamos sobreedificando, ¿no? Cómo nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo es que solo con la gracia y el poder de Dios podremos sobreedificar para que Él nos dé la herencia de la vida eterna. ¿Ven? Aunque Pablo nos enseña cómo podemos hacer esa edificación, ¿no? Lo dice aquí, no hay nada que, no hay, dice, Pablo nos está enseñando, y acá hay algunos puntos también. Dice, no hay que ser codiciosos a la riqueza de este mundo, trabajando ¿qué? Honradamente, así con mis manos me he servido, ¿no? Es el ejemplo de Pablo, ¿ven? Siendo un ejemplo, enseñando, trabajando, ayudando a los que están en necesidad, recordando la palabra de Dios, es mejor dar que recibir. O sea que prácticamente Pablo nos está diciendo cómo nosotros tenemos que sobreedificar. Amén. Y no solo nos está diciendo, sino que Él nos enseñó. Él lo hizo. Él dice que desde el primer día que entró,
No, dice que él trabajó, él no fue carga, él trabajó, él hizo lo que tenía que hacer y trabajó con sus manos. ¿Para qué? Para servir, para ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Amén. Sigamos, hermanos, en Hechos 20, 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco, que iba a partir hacia Jerusalén. Una vez más, hermanos, todos juntos, dice que ellos oraron encomendándose a nuestro Dios Todopoderoso. Oraron todos juntos, y el pueblo, los ancianos de Éfeso, se echaron a llorar con él por la palabra de la despedida de Pablo, que no lo iban a ver más. Esto nos muestra un amor verdadero de Pablo para con todas las personas y en las ciudades que él visitó. Cómo fue que él amaba a todos y el amor era correspondido por cada uno de ellos. Porque las lágrimas no se puede mentir en ello. Dice que se abrazaron en su pecho y oraron con él. Nos vamos a ver muchos años después, hermanos. Este es un versículo en Apocalipsis 2:7. No, este es prácticamente palabra de Jesús revelada a Juan. Aquí está hablando Jesús por medio de Juan a las 7 iglesias. ¿No? Y una de las 7 iglesias era Éfeso. Si se acuerdan, ¿no? Si se acuerdan las 7 iglesias, ¿no? ¿Cuáles son? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Laodicea, amén, y Filadelfia. Sardis. No, dice años después, es esto, hermanos, que ya después de que Pablo murió, estamos hablando probablemente entre los 60, 70, 80 años después de la muerte, si no me equivoco, de Pablo. Dice Apocalipsis 2:7, esta es palabra de Jesús revelada a Juan. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieses arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, y al cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, esta es una palabra específica para la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo es que Éfeso perseveró? ¿Cómo es que Éfeso se guardó? ¿Cómo es que Éfeso oyó lo que Pablo les dijo a cada uno de ellos? Amén. Y voy a leer esto una vez más para que usted pueda entender. Dice, yo conozco tus obras. Está hablando de Éfeso. Yo conozco tus obras, Éfeso, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar, dice, a los malos. Y dice que la iglesia de Éfeso ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y has sufrido la iglesia, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre, por el amor del nombre de Jesús. La iglesia de Éfeso trabajó y no ha desmayado, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Hermanos, el servir a Dios no solamente es hacer como un robot lo que Dios nos dice, sino que tiene que verdaderamente existir el amor en nuestra vida y en nuestro corazón para aquellas personas que verdaderamente estamos trabajando. O sea, tenemos que sufrir así como Pablo sufrió, así como Pablo lloró cuando hay necesidad o cuando tenemos que interceder por alguien. Tenemos que clamar con un verdadero amor, y sobre todo ese amor que realmente va a llegar a Dios. Y le está diciendo acá que dice que regreses a su primer amor. O sea, ellos estaban haciendo lo que Pablo les mandó que hicieran, pero se estaban olvidándose realmente de amar a Dios, de honrarlo a Él, de glorificarle a Él, sino que estaban haciendo cosas simplemente para llenar los requisitos de Pablo.
Y acá le está diciendo a Juan de que ustedes tienen que regresar a su primer amor. Esto significa, ¿cuál es el primer amor cuando uno llega a los pies de Dios? Yo me acuerdo en el primer amor del Señor, me acuerdo que estaba de día y de noche deleitándome en la Biblia. Ahora no, ahora la estudio más detalladamente, ¿no? Pero en esa época me acuerdo que era lectura y lectura y no, qué precioso era como un niño con un nuevo juguete. Estaba ahí, lee, la palabra de Dios estaba ahí de día y de noche, ¿no? Nos deleitábamos en hablar, en leer la palabra del Señor, mira lo que dice esto, mira lo que tiene el Señor para nosotros, pero mira lo que no debemos de hacer también, mira esto, ¿no? Entonces, qué tan importante es no solamente hacer cosas para Dios, sino que tenemos que hacerlo con amor, con un amor verdadero que realmente va a transformar la vida nuestra y de las personas. Y sobre todo ese amor para poder llenar, ¿no?, a los ojos de Dios de que verdaderamente nosotros hacemos las cosas por amor y no simplemente porque alguien nos manda o nos dice lo que tenemos que hacer. No, es una gran diferencia ahí, hermanos. Les dejo con ese pensamiento y espero que realmente pueda tocar sus vidas, pero realmente a mí la despedida de Pablo acá en Mileto de los Éfesos realmente tomó mi vida y estuve meditándola, como dijo Pablo, de día y de noche, y realmente me gocé, realmente entendí, ¿no? Yo hoy día estaba escarbando para poner unas plantas y la tierra estaba dura, álida, y le decía a mi esposa que tan difícil es sembrar, que tan difícil es preparar la tierra para poder sembrar. Llegó un momento en que me desmayaba y estaba con mi pico allí y andaba desmayándome, pero si yo puedo levantar tanto peso, ¿y cómo no puedo hacer esto? Pero sin embargo, terminé el trabajo, terminé bien agotado y dije, wow, es muy difícil sembrar. Y me decía mi esposa, pues así es el reino de Dios. Muchas veces tenemos que soportar cosas o dificultades o tal vez malos tratos, malas caras a algunas personas que llevamos las buenas nuevas, ¿no? Pero por amor al Señor lo tenemos que hacer. Y así es. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta noche, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Padre, en esta noche y gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida de Pablo, que aún hasta este tiempo nos está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo, Señor, cómo tenemos que amarte. Que nunca debemos dejar nuestro primer amor, Padre eterno Jesús. Que podamos, Señor, glorificarte en todo tiempo, Señor. En tiempos tal vez de alegría, en tiempos de tristeza, en dificultad, tal vez en tiempos de pruebas, Señor. Que podamos, Señor, estar siempre en ti, Padre eterno, porque solo tú, Señor, Padre, nos vas a guardar de toda dificultad en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, en sus vidas, en sus hogares. Y te pido tu gracia y tu amor sobre nuestras vidas, Señor. Que día a día podamos perseverar con este amor maravilloso, Señor. Te lo pedimos todo esto, Jesús, en el precioso nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.